Bueno, hoy nos vamos a poner en modo detective para seguirle los pasos a una figura monumental, Sigmund Freud. Pensemos en él como un arqueólogo, un investigador que se atrevió a excavar en las ruinas más profundas y ocultas de la mente humana. Y para que se hagan una idea del impacto que él mismo sabía que iba a tener, escuchen esto. Se cuenta que al llegar a América le dijo a su colega Carl Jung esta frase tremenda: "No saben que les traemos la peste". ¡Wow! O sea, él sabía que sus ideas eran, bueno, una bomba, algo que iba a cambiarlo todo. Y es que sus teorías fueron tan, pero tan influyentes que su vocabulario se metió en nuestro día a día. ¿No me creen? Miren estas palabras: lapsus, complejo, inconsciente, lívido. A ver, ¿quién no las ha usado? Lo increíble es que las decimos casi sin pensar, que en realidad salieron directamente del consultorio de Freud. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo es que un solo médico logró cambiar por completo la forma en que nos vemos a nosotros mismos? Bueno, para entenderlo, vamos a hacer exactamente lo que él hizo: seguir las pistas, una por una. Y la primera pista es el inconsciente. Todo arranca no con una teoría ya hecha, sino con un misterio médico que tenía de cabeza a todo el mundo en esa época: la histeria. ¿Y qué era la histeria? Imagínense esto: pacientes con síntomas físicos súper graves, parálisis, ceguera, temblores, pero cuando los revisaban no encontraban ninguna causa física, nada, cero. Claro, la mayoría de los médicos de la época no sabían qué hacer y muchas veces decían que era puro teatro, que estaban fingiendo. Pero Freud, él intuía que ahí, bajo la superficie, estaba pasando algo muy real. Y la pista clave, la que lo cambió todo, vino de un caso famosísimo, el de Anna O. Fíjense en la secuencia. Primero, el misterio: una chica con parálisis y problemas para hablar sin ninguna explicación médica. Luego, el método de su doctor, Joseph Breuer. Él se dio cuenta de que cuando ella hablaba de sus traumas, mejoraba. Y ahí vino la revelación. Los recuerdos dolorosos que ella había olvidado, esos parecían ser la causa de todo. La conclusión fue, pues, inevitable. Tenía que existir una parte oculta pero poderosísima en la mente: el inconsciente. De hecho, fue la propia Anna O quien le puso nombre a esto. Lo llamó la cura por el habla, o, más poéticamente, la limpieza de chimenea. Un ejemplo increíble de esto es que ella no podía beber agua. ¿Por qué? Nadie sabía, hasta que hablando, recordó algo que había reprimido por completo. Una vez vio al perro de una amiga beber de un vaso y le dio un asco terrible. En cuanto recordó eso, ¡pum!, pudo volver a beber agua. Impresionante, ¿no? Y aquí es donde Freud llega a su primera gran conclusión. El histérico sufre principalmente de reminiscencias, o sea, de recuerdos. El punto clave, el que hay que entender, es este: las emociones que no se expresan, las que están ligadas a un trauma, no se van, no desaparecen. Se quedan ahí como atrapadas en el inconsciente y desde ahí se manifiestan en el cuerpo como síntomas físicos. Ok, entonces Freud ya sabía que existía este territorio oculto, el inconsciente. Pero, ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo se explora? Necesitaba un mapa, y lo encontró en el lugar más inesperado y fascinante: nuestros sueños. Para él, los sueños eran el camino real hacia el inconsciente. Su teoría sobre los sueños fue, en su momento, totalmente revolucionaria. Sostenía que los sueños no son solo imágenes locas y sin sentido que tiene el cerebro. No, para él, cada sueño es la realización, aunque disfrazada, de un deseo que hemos reprimido. Es como un lenguaje en clave que nos habla desde el inconsciente para revelarnos lo que de verdad queremos. Y para descifrar ese código, él decía que hay que entender que los sueños tienen dos capas. Imagínenlo como una película. Lo que vemos en la superficie, la historia que recordamos al despertar, eso es el contenido manifiesto. Pero lo importante, el verdadero guión, está oculto. Ese es el contenido latente, el significado simbólico, el deseo reprimido que está tratando de salir. ¿Pero por qué está oculto? Bueno, porque la mente es muy astuta. Mientras dormimos, hace lo que Freud llamó el trabajo del sueño. Para disfrazar el significado, usa trucos geniales. Por ejemplo, la condensación, que es como meter varias ideas en una sola imagen. O el desplazamiento, que es cuando sientes algo muy fuerte por alguien, pero en el sueño esa emoción se dirige a otra persona u objeto más seguro. Y claro, la simbolización, usando imágenes para representar ideas. Todo esto para que el deseo no nos perturbe y podamos seguir durmiendo tranquilamente. Conforme Freud seguía analizando sueños y escuchando a sus pacientes, se dio cuenta de algo. Había un tema, un motivo, que se repetía una y otra vez,
como el sospechoso principal en una investigación. Y este descubrimiento lo llevaría a formular su teoría más, bueno, la más escandalosa de todas. Freud llegó a la conclusión de que la raíz de casi todas las neurosis era de naturaleza sexual. Pero ojo, y esto es súper importante, no hablaba de sexualidad como la entendía la gente en ese entonces, o sea, solo el acto sexual. No, él expandió la idea radicalmente. Para Freud, la sexualidad era una energía vital, una fuerza que nos impulsa desde que nacemos. Y el núcleo de esta teoría, el drama central que, según él, todos vivimos, es el famoso complejo de Edipo. Lo nombró así por el mito griego de Edipo, aquel rey que, sin saberlo, mató a su padre y se casó con su madre. Una historia trágica, que para Freud representaba una etapa universal en nuestro desarrollo. Básicamente se trata de este triángulo de relaciones en la familia. Para un niño, por ejemplo, la madre se convierte en su primer objeto de amor y deseo. Y el padre, bueno, el padre se convierte en un rival, alguien a quien hay que superar, pero al mismo tiempo es también el modelo a seguir. Según Freud, es en la resolución de este conflicto donde se forja nuestra personalidad, cómo nos relacionamos con la autoridad y hasta cómo serán nuestras relaciones amorosas en el futuro. Casi nada. Y entonces, con todas estas piezas sobre la mesa, el inconsciente, los deseos reprimidos, el conflicto familiar, Freud arma su modelo final de la mente. Y lo que nos presenta no es una casita ordenada, sino un campo de batalla interno, un conflicto constante. Para él, nuestra mente está dividida en tres agentes que están siempre negociando, y a veces peleando. Por un lado tenemos al ello. Es la parte más primitiva, puro instinto. Piensen en un niño que quiere todo ya. Ese es el ello. Por otro lado está el superyo, que es como el juez interno, la voz de nuestros padres y de la sociedad diciéndonos lo que está bien y lo que está mal. Y en el medio de estos dos, tratando de poner orden, está el yo. Es nuestra parte racional, la que tiene que lidiar con los deseos del ello y las reglas del superyo para poder funcionar en el mundo real. Y todo esto nos lleva a una de sus frases más célebres, que resume perfectamente el objetivo de su terapia, del psicoanálisis. Donde ello era, allí yo debe advenir. ¿Qué significa esto? Pues que el objetivo es hacer consciente lo inconsciente. Es fortalecer al yo, a nuestra parte racional, para que gane terreno sobre los impulsos ciegos del ello y podamos ser más dueños de nuestras propias acciones. Lo que nos deja con esta pregunta, que es tan simple como inquietante, y que es el corazón de toda la obra de Freud. Si no somos totalmente dueños de nuestra propia mente, de nuestra propia casa, entonces, ¿quién manda realmente? Es una pregunta que sin duda nos cambió para siempre y que todavía hoy nos hace pensar.